En entrevista para El Ciudadano TV nos encontramos con la doctora Erika Silva. Ella es la ministra de Cultura, quien nos hablará un poco más sobre el Festival Música Viva 2012 que se está desarrollando en este momento en el país. Ministra, muy buenos días. Buenos días. ¿Puede contarnos un poco más en qué consiste esta jornada artística y cultural? El año pasado desarrollamos el primer Festival de Música Contemporánea y retomamos una iniciativa que tuvieron algunos músicos por su cuenta en el año de 1987, que junto con el Conservatorio Nacional de Música y la Orquesta Sinfónica lanzaron el primer Festival de Música Contemporánea, pero eso no tuvo apoyo público y entonces se desarrolló de manera intermitente a lo largo de 12 años y obviamente se suspendió en el año 2009. Entonces el Ministerio lo retoma en el 2011 y en el 2011 nos fue muy bien, desarrollamos en Quito el festival. Vino un grupo alemán, Surplus, trajimos a varios compositores ecuatorianos que estaban en el exterior, pusimos 73 músicos en escena y varias obras de estreno mundial. Este año pues lo que queremos es institucionalizar este festival de música contemporánea en el marco de nuestra política de promoción de la recuperación del patrimonio musical y sonoro y generación de nuevo patrimonio musical y sonoro. Básicamente de lo que se trata es no solamente de promover, ¿no es cierto?, la música popular, la música de tradición oral, sino de dar a conocer a los ecuatorianos que el Ecuador también produce música académica, ¿sí?, que tenemos autores de música académica y que en algunos casos la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas ignoramos que tenemos esos compositores. Siempre cuento el caso de Luis Humberto Salgado, que murió sin haber escuchado su música y sin que ninguna orquesta haya tocado su música y sin que tampoco le hayan encargado obras para ser tocadas, ¿no? Es realmente la historia de Luis Humberto Salgado expresa el abandono que han tenido los músicos, los compositores ecuatorianos y también el divorcio que ha habido entre compositores e intérpretes. Es eso justamente lo que nosotros estamos tratando de romper, ¿no?, con esta política de recuperación y generación de nuevo patrimonio musical y sonoro. Y el festival es una oportunidad de que los compositores pongan sus obras en escena, de que las orquestas sinfónicas paguen a los compositores ecuatorianos académicos una deuda, ¿sí?, toquen su música, de que la gente conozca, sí, que hay músicos académicos y es un espacio para que ellos se conozcan entre sí, ¿no? Es un muy importante espacio para que ellos se den cuenta de cuánto estamos nosotros avanzando justamente en el desarrollo, en la creación de esta música de calidad, ¿no es cierto? Señora ministra, este evento era algo esporádico anteriormente, la búsqueda de la institucionalización, ¿qué es lo que permite ahora? Que no solamente se están llevando a cabo conciertos, sino unos talleres con los compositores. Exactamente. Bueno, primeramente quiero contar a la ciudadanía que el festival es un éxito, ¿sí? Este año nos hemos expandido a 4 ciudades, estamos en Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Hemos traído 400 compositores, van a estar en escena, ¿no? 75 obras van a ser presentadas en escena y algunas de estreno mundial. Por otro lado, estamos trayendo 7 compositores ecuatorianos que viven en el exterior, prácticamente fueron al exterior porque no tenían aquí posibilidades de desarrollar, y estamos trabajando también con 21 músicos ecuatorianos, compositores que residen acá. Bueno, también viene el conjunto alemán, ya se presentó el conjunto alemán Aventure, que fue también un éxito. De manera que tenemos llenos completos en este momento en los auditorios de Quito, Guayaquil, Cuenca y Loja. Específicamente, ¿dónde se están desarrollando estos eventos? En las 4 ciudades, ¿no es cierto? En Quito, por ejemplo, en el Teatro Variedades, en la Sala de Metro Aguilera Malta y hoy en la Casa de la Música. En Cuenca se están desarrollando en la Casa de la Cultura, en Guayaquil, en el Centro Cultural Simón Bolívar, ¿sí?, y también hoy en el Centro Cívico. Y en Loja me parece que también en la Casa de la Cultura, en el Teatro La Casa de la Cultura. Entonces, realmente me congratulo, ¿no es cierto?, de que nuestro público, porque también se trata de crear nuevos públicos, ¿no? Con todo esto, me congratulo de que nuestro público, de que los ecuatorianos y ecuatorianas, que en estas ciudades, específicamente en Cuenca, en Guayaquil y en Loja, por primera vez tienen
están expuestos a este tipo de música, estén asistiendo y se estén realmente empapando de lo que los compositores ecuatorianos están haciendo. Tratar de avanzar un poco más allá de la música popular, no olvidándola, pero también reconociendo esos otros nexos que tenemos con la cultura. No, lo que pasa es que nosotros somos un país diverso, ¿no es cierto? Y tenemos músicas diversas, por una parte. Tenemos una tradición cultural diversa desde los distintos pueblos que conforman nuestro país. Pero también a lo largo de la historia los músicos y músicas han ido haciendo otras músicas. El Ecuador se ha puesto en contacto con otras culturas y también ha absorbido eso con sus propias peculiaridades. Entonces reconocemos que tenemos en el Ecuador músicas, ¿sí? Música de tradición oral, música de origen ancestral, música popular, músicas contemporáneas como por ejemplo el hip hop, el rock, ¿no es cierto? Y todos estos géneros musicales que también nosotros los ecuatorianos estamos desarrollando. Y tenemos la música académica también, ¿sí? Entonces, como ministerio tenemos que dar a conocer todas estas músicas que están haciendo nuestros compositores, nuestros creadores, y la están interpretando los distintos artistas, ¿no es cierto? No se trata solamente de un tipo de música, sino de las músicas. ¿Esto es una contribución también a la música independiente? Bueno, quienes hacen arte son los creadores en la sociedad civil, no es el Estado, ¿sí? El Estado no produce el arte, no crea el arte. Lo que hace el Estado es justamente desarrollar una política que posibilite que esa creación se potencie, se difunda, se conozca, que haya recursos que posibiliten que nuestros creadores puedan producir, que eso es lo que estamos haciendo a través de la política del Ministerio de Cultura. Y no solamente eso, sino buscar una coordinación con las orquestas sinfónicas del país para que ellos también se encarguen de desarrollar las composiciones de estos músicos ecuatorianos radicados en el país y que viven en el extranjero. Claro, y yo digo, estamos realmente haciendo que haya, digamos, una armonía, ¿sí?, entre nuestros intérpretes y nuestros compositores, que nunca la hubo, ¿no? Ahora por fin están tocando las orquestas sinfónicas nuestra música, y eso es algo maravilloso, porque ¿cuál era la política de las orquestas sinfónicas? Las orquestas sinfónicas estaban marcadas por un eurocentrismo, ¿no? Y estaban tocando siempre la música europea del siglo XIX, ni siquiera la música europea contemporánea, ¿sí? Música europea del siglo XIX. Y lo más triste es que también las mallas curriculares de los conservatorios, de las mallas curriculares del sistema educativo, también están enseñando a los estudiantes música europea del siglo XIX. Entonces realmente estamos reproduciendo a nivel de la formación y de la difusión este tipo de música, y estamos reforzando el colonialismo en la sociedad ecuatoriana. Entonces, al hermanar, ¿no es cierto?, a orquestas y compositores, lo que estamos haciendo es dando un salto, ¿sí? Es realmente diciéndoles, toquen lo que estamos produciendo, hagan conocer a nuestros compositores y compositoras, y ese rol es un rol nacional, es un rol importantísimo en términos de la integración simbólica de nuestra sociedad. Avanzar más allá del eurocentrismo y las doctrinas musicales que se enseñan en las academias del país. ¿Estas jornadas se replicarán en otras ocasiones, en otras ciudades y no solamente en este festival? Aspiramos, mi aspiración es que podamos realmente llegar a todo el país con esto, ¿sí? Este año nos hemos expandido a las 4 ciudades, ¿no? Esperemos que el próximo año podamos estar en otros escenarios, ¿sí?, en otras ciudades, en otras provincias, y que lleguemos justamente con esta difusión de estos nuevos géneros, de estas nuevas creaciones en esta música académica también a otros sectores del país que tienen la necesidad también de conocer este género musical absolutamente nuevo que se está desarrollando en el Ecuador. Este éxito rotundo abre la oportunidad para que se dé esta descentralización de las jornadas musicales. Bueno, lo que se trata es justamente de poner en contacto a nuestro público, a todos los ecuatorianos y ecuatorianas con este tipo de música también, ¿no? Nosotros, como le digo, generamos espacios para todas las músicas y también para esta música. Por otro lado, señora ministra, ¿cómo ve el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Justicia, de Cultura, la llegada de Raúl Pérez Torres a la Casa de la Cultura ecuatoriana?
Bueno, he participado en la ceremonia de posesión de Raúl Pérez Torres con un discurso justamente en el que me congratulo de que la democracia haya triunfado en esas elecciones, de que se haya respetado la voluntad soberana de los miembros y miembros de pronunciarse mayoritariamente por el binomio de Raúl Pérez y Gabriel Cisneros. Y lo que les he dicho ahí es que estamos viviendo un momento muy importante para la cultura del país. Se trata justamente de avanzar junto con la Casa de la Cultura en la organización del Sistema Nacional de Cultura. Estamos en un proceso de reforma del Estado, estamos construyendo un nuevo tipo de Estado que quiere el presidente ir a un Estado popular que supere justamente el Estado burgués. Siempre el presidente nos repite esto. Eso significa justamente trabajar con la Casa de la Cultura en la reforma institucional de esa institución, en el nuevo modelo de gestión que lo hemos planteado a Raúl Pérez en una reunión que tuvimos posteriormente, porque no puede quedarse la Casa de la Cultura rezagada de ese proceso, como ninguna institución. Todas estamos justamente en ese proceso de reforma institucional para construir un potente sistema nacional de cultura que nos permita justamente operativizar, ¿no?, los derechos culturales que están establecidos en la Constitución y garantizar que los creadores y creadoras, los artistas y toda la ciudadanía tenga justamente iguales oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales y también a los recursos para la cultura. Una nueva oportunidad para Raúl Pérez Torres y una gran oportunidad para el país para reformar los sistemas que se han dado al interior de la Casa de la Cultura ecuatoriana. Sí, es verdad. O sea, la democratización de la Casa de la Cultura es algo que se ha estado demandando desde los años 60, por ejemplo, ¿no? Pero también hay que entender que estamos viviendo un nuevo momento, un momento justamente de construcción de un Estado potente en términos de un Estado plurinacional e intercultural, ¿sí? Y las instituciones estaban funcionando, digamos, de manera funcional a ese Estado subsidiario en el que devino el Estado ecuatoriano en el marco del neoliberalismo, ¿sí? O sea, instituciones que casi se autodeterminaban en sí mismas, sin responder a una política. No hubo una política cultural nunca. El Estado ecuatoriano oligárquico nunca elaboró, nunca diseñó una política cultural. Entonces las instituciones nacían, ¿sí?, por espontaneidad, por voluntad, por comprensión de las personas, de las personas lúcidas que decían, bueno, es necesario tener una orquesta, es necesario tener un conjunto de danza, es necesario hacer un museo, pero no gracias a una política que piense la necesidad de la cultura como un elemento fundamental para la construcción de una identidad, ¿no? Entonces, eso justamente es lo que hoy existe, ¿no? Y eso es lo diferente y es un Estado que tiene una visión estratégica, es un Estado que quiere cambiar la matriz productiva, es un Estado que se proyecta estratégicamente y obviamente es un Estado que tiene en la cultura un rol fundamental, el rol de integración simbólica, el rol de cohesión social y cohesión nacional, que es lo que nunca, es decir, en los últimos, ¿cuántos años? 30 años de dominio neoliberal, pues no hemos tenido, y tampoco históricamente, ¿no?, desde justamente la hoguera bárbara, la derrota de la revolución liberal, de la revolución alfarista, ¿no?, en 1912. Descentralizar las tareas de la Casa de la Cultura ecuatoriana para que no todos los recursos se queden centralizados aquí en la ciudad de Quito, sino que sean accedidos en todas las provincias del país. Claro, esa es una tarea del que tenemos que hacerlo todas las instituciones del sistema y por eso también la Casa. Mantener, sin embargo, a la entidad libre de politizaciones, libre de manejos inescrupulosos de personas, como sucedía anteriormente. Bueno, yo lo que creo es que tenemos que ubicarnos, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de transparencia, de meritocracia, ¿no es cierto?, de objetivos nacionales y obviamente la Casa de la Cultura como tal tiene también que insertarse en ese carril, ¿no? Una cosa, ¿no?, sobre el Festival de Música. Por favor. Quisiera señalar algunos de los autores que están participando en este festival. Son importantes, por ejemplo, estamos con la presencia de Mesías Mayhuasca, que viene de Alemania. Mesías es un ícono de la música contemporánea, justamente, y
es uno de los autores más importantes de la música contemporánea ecuatoriana. Tenemos a Arturo Rodas, que viene de Inglaterra, Eduardo Flores de Alemania, Jorge Campos, que viene de Francia, Juan Campoverde de Estados Unidos, José Vítores de Alemania y José Rafael Subía de Argentina. Y quiero destacar también la presencia de los compositores ecuatorianos que están participando, que son 21, no voy a dar todos los nombres, solo voy a dar algunos: Pablo Freire, Julián Pontón, Mauricio Proaño, Milton Esteves, Cristian Mejía, Diego Luzuriaga, Gerardo Guevara, que es otro ícono de la música ecuatoriana, obviamente, Janet Alvarado, que es lamentablemente la única mujer, una mujer cuencana, pero que ya espero que el próximo año... Otra de las tareas del Ministerio de Cultura, ¿no? Tareas del Ministerio de Cultura también, la equidad de género, pero equidad le cuento de que aquí en el Ministerio hay bastante equidad de género, claro, sino que también tiene que traducirse constitucionalmente eso en los ya se ha creadores. hablado de este tema, Claro, ¿no? pero también tiene que eso encarnarse en todas las prácticas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una mujer, pero espero que el próximo festival estén más compositoras representadas acá, ¿no? Y esto pues quería señalar. Entre los compositores, obviamente hay compositores emblemáticos muy importantes, históricos, podríamos decir, de la música académica ecuatoriana, y pues también me congratulo de que esas presencias estén en este festival. Fue la ministra de Cultura, Erika Silva, quien nos habló sobre el Festival Música Viva 2012 y sobre la reestructuración de la Casa de la Cultura. Para el Ciudadano TV, Daniel Ortiz.